Muchas gracias por sintonizarnos a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Les saluda Alberto Miranda. Esta mañana nos encontramos con el doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con quien abordaremos sobre la carta que envió José Ramón Bauzá a máximo representante de la Unión Europea, José Borrell, sobre una misiva que envió al representante, donde cuestionaba los 35 millones de dólares y cómo esto dará a conocer la forma en este dinero donado a una institución de el coronavirus. ¿Qué tal? Escucha. Efectivamente, esta carta que ha dirigido al ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quien maneja las relaciones internacionales de ese grupo de países, está en la línea de expresar la preocupación de que esos fondos sean bien usados, es decir, en beneficio del pueblo de Nicaragua, que no sean manejados de forma poco transparente o incluso que la corrupción no se vaya a empoñar en esos recursos, para que su destino sea asegurado, supervisado, vigilado por los donantes, en este caso los países de la Unión Europea, y lo pueden hacer a través de su embajada en Managua y a través de un apropiado acompañamiento. Hay que entender que la Unión Europea ha coincidido todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento en la necesidad de condenar al régimen de los Ortega Murillo por sus violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y por la falta de democracia. No existe diferencia entre ellos con este propósito de apoyar la restauración de la democracia en nuestro país, y para eso es que también han coincidido todos los 27 miembros en la necesidad de sancionar personalmente, individualmente, a aquellos violadores de los derechos humanos o personas involucradas en actos de corrupción o personas que se oponen a que la democracia pueda prosperar en nuestro país. Pero ha dejado a salvo los europeos de que estas sanciones son, como dije, individuales y que no deben tener efecto o que no deben tener ninguna medida en contra de la población del país. Es decir, no son generales, son particulares. Y eso es lo que trata de asegurar el parlamentario Bauzá, de que vengan al pueblo de Nicaragua, pero que vengan efectivamente a la población de Nicaragua, no para beneficiar al régimen o a quienes detectan el poder. Ahora, doctor, son 35 millones de euros los donados para la mitigación del coronavirus y para las comunidades y personas en riesgo. ¿De qué manera o cuáles podrían ser los mecanismos que debería de implementar esta organización internacional para poder supervisar o que den cuentas claras sobre el buen uso de este dinero? Hay que estar claro, ¿verdad?, que la Unión Europea también maneja proyectos y programas directamente, y que no solo en la Embajada de la Unión Europea, aquí hay presencia muy importante también de embajadas de los países miembros de la Unión, y con una presencia muy significativa y con una larga experiencia en proyectos de desarrollo. Por ejemplo, la Embajada de España, la Embajada de Italia, la Embajada de Francia, por decir algunos pocos, ¿verdad? Y que probablemente muchos de estos recursos van a poder ser ejecutados a través de esos programas directos. Y los que no lo fueren,
Hay mecanismos de supervisión, obligaciones de dar informe, presencia en los territorios, de seguimiento, es decir, toda una larga experiencia de los europeos y los donantes en general en estar detrás del manejo apropiado de los recursos. Y yo pienso que en estas circunstancias tan especiales, tan dolorosas, tan trágicas que están viviendo los nicaragüenses, más acuciosos van a ser para que el destino sea el beneficio exclusivo de la población, de los nicaragüenses. Ahora, doctor, ¿tiene algo que ver la ideología política en cómo se implementen o se den las donaciones a algunos gobiernos? Sabemos muy bien que el señor Borrell es miembro del Partido Socialista Obrero Español y podría combatir ciertas ideologías con el gobierno de los Ortega Murillo. ¿Esto tiene que ver algo? No, no, en absoluto. Yo te decía que todas las ideologías representadas en el Parlamento Europeo han coincidido que se debe condenar al régimen de los Ortega Murillo. Ahí no hay diferencia. Acordémonos también, ¿verdad?, que el Frente Sandinista fue expulsado del Internacional Socialista, donde el Partido Socialista Obrero Español es un miembro muy importante, con mucha incidencia, con mucha influencia, y que es un partido en el poder, ¿verdad? Está actualmente gobernando en España y están lejos, muy distantes de las actuaciones de este régimen, ¿verdad? Se han pronunciado de manera muy firme, muy contundente. El mismo señor Borrell, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores de España, lo hizo en representación del gobierno de España, él en su carácter personal. Entonces, en absoluto, aquí no hay ninguna influencia de ideología o de simpatía. Yo me atrevería a decir que no hay simpatía por la forma en que el régimen de los Ortega Murillo ha violentado los derechos humanos, ha negado la democracia, está manejando la pandemia. Todo lo contrario, no solo que no hay simpatía, sino que existe, ¿verdad?, la voluntad de apoyar a que los nicaragüenses encontremos un camino rápido para salir de esto, para cambiar esta situación. Pero los europeos son muy claros, siempre lo han dicho, sus sanciones siempre van a ser individuales, nunca van a castigar a los pueblos por las actuaciones de sus gobernantes. Pueden recibir censura, sanciones los gobernantes, pero no el pueblo, porque no es el responsable, más bien las víctimas. Ya en Nicaragua, los nicaragüenses estamos sancionados por los Ortega Murillo, que no corresponde imponernos sanciones adicionales, y por eso es que se dirigen personalmente a quienes han fallado incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Sí, porque podemos ver que a pesar de las sanciones que la Unión Europea le dio a los Ortega Murillo, ellos otorgaron 35 millones de euros. ¿Esto cómo se podría interpretar? Pues sí, es parte de su política, ¿verdad? Esa política es el ejercicio concreto de su forma de ser, de actuar, de cómo ven ellos sus relaciones internacionales y su política exterior. Es bien clara. Los pueblos no tienen por qué pagar las consecuencias de las actuaciones de las dictaduras que están en el poder. Son los dictadores, son la familia de los dictadores, de los funcionarios que los acompañan, los que tienen que sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Por qué se va a castigar más a la población que ya está suficientemente castigada por una crisis económica que el régimen ha provocado y que no ha buscado cómo solucionar? ¿Por qué se va a castigar más a los nicaragüenses que están sufriendo una pandemia que el régimen, en vez de buscar cómo detener, cómo parar, ha buscado cómo acrecentar? ¿Por qué se le va a hacer sufrir más a aquellos que no encuentran la posibilidad de atender su salud por un régimen con una irresponsabilidad y una negligencia criminal que no atiende apropiadamente? ¿Por qué se le va a castigar más a una población que ya está sufriendo represión, muerte, cárcel, sufrimiento? ¿Por qué se le va a querer castigar más a una población que ha tenido que buscar el exilio
y que no encuentra oportunidades de trabajo, carestía, cobros excesivos de impuestos, de servicios públicos, etc. Esa es la visión de los europeos. Ahora, doctor, para finalizar, ¿se podrían esperar más sanciones en el transcurso de este año, a pesar de que ya tenemos una gran crisis sanitaria por la irresponsabilidad estatal del gobierno de los Ortega Murillo? Es totalmente lógico esperar más sanciones porque el gobierno de los Ortega Murillo no logra rectificar. Sigue profundizando su actuación contraria a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, contraria a las prácticas de buen gobierno que todos los países están desarrollando. No acepta la cooperación de los organismos internacionales de derechos humanos, las recomendaciones de la alta comisionada, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se niega a permitir que vengan al país, no aceptan la cooperación ni de los europeos. Aquí una comisión de parlamentarios europeos intentó llegar a Nicaragua y le fue negado el ingreso, tuvieron que reunirse con la oposición de Nicaragua en El Salvador. Entonces, continuando el régimen, haciendo más de lo mismo y haciéndolo mal, muy mal y cada vez peor, es lógico que van a darse más sanciones. Y ya la pandemia no fue obstáculo. Durante estas primeras sanciones europeas se aprobaron ya los europeos sufriendo los efectos de la pandemia. Y a pesar de estar ellos en su propia crisis, pusieron su atención al sufrimiento del pueblo de Nicaragua, que sufre una crisis múltiple. Es decir, aquí tenemos una crisis social, una crisis política, una crisis económica y una crisis sanitaria. Y eso, ¿verdad?, es lo que lleva a la solidaridad internacional y lo que provoca que estas sanciones se den, porque consideran que a pesar de los propios problemas de los países, los problemas de Nicaragua son más graves aún. Doctor, aprovechando una pregunta, ¿qué pasa con la oposición? Pudimos ver que en los últimos días la Alianza Cívica, en conjunto con Ciudadanos por la Libertad, sacó un comunicado. Ciudadanos por la Libertad, asimismo, publicó que ellos se iban a separar de la mesa multisectorial para la conformación de una coalición opositora. ¿Qué pasa con la coalición nacional? ¿Se separará? Han sido también criticados por la opinión pública por estas acciones que han pasado. ¿Hay división dentro de la coalición nacional? No, en absoluto. La coalición nacional ha venido trabajando, ya concluyó la redacción de sus estatutos, que lo hemos llamado el proceso de diseño de la arquitectura, ya está concluido, ya ha sido entregada a las diferentes organizaciones para que lo revisen y proceda a su firma. Está trabajando, pues hizo recientemente una carta muy importante al secretario general de las Naciones Unidas solicitando el ejercicio de la obligación de proteger al pueblo de Nicaragua ante la negligencia criminal y la actuación del régimen que desgobierna nuestro país, para que se detenga esta actuación que está ocasionando más muerte, más sufrimiento, más carestía a la población. Igual hemos acompañado a los médicos nicaragüenses que sugirieron una cuarentena, le hemos apoyado decididamente, hemos respaldado en forma conjunta como coalición nacional, ¿verdad?, a los médicos que fueron injustamente corridos de sus cargos, dejando a la población más desprotegida. Y estamos trabajando también muy de cerca con la Organización de Estados Americanos. O sea, la coalición está muy activa, acompañando las tareas, las misiones, los objetivos de los nicaragüenses a nivel nacional y en contacto para que en el frente internacional se continúe prestando el apoyo que necesitamos como país para salir de esta crisis, para transitar de la dictadura hacia la democracia, y el trabajo propio interno que, como te decía, ha concluido exitosamente. Ya tenemos un documento que ha sido fruto del consenso, ¿verdad? Nosotros sentimos mucho que del único espacio
en que Ciudadanos por la Libertad estaba, que era el bloque por reforma electoral, donde todos estamos, se haya retirado. Y él ha sido invitado una y otras veces en forma reiterada, y por eso las gestiones de la Alianza Cívica, para que se una a este esfuerzo, ¿verdad?, de una coalición incluyente que nos agrupe a todos para estar listos, mejor preparados para enfrentar esta difícil tarea de lograr el cambio de régimen, traer la democracia a nuestro país. Desgraciadamente ellos, ¿verdad?, nos molesta, nos duele que no se integren al esfuerzo colectivo, a esta unidad, y que más bien se retiren del único espacio en que estábamos trabajando en forma conjunta para tener una versión unificada, fuerte, consensuada de las reformas electorales que el país necesita. Ellos hablaban, doctor, para culminar, de agendas particulares de algunos sectores. ¿Cuáles podrían ser? ¿Usted considera que hay agendas particulares dentro de la coalición nacional? Mira, intereses particulares hay, diferencias ha habido, es lógico, es normal, pero se han sabido superar, se han podido trabajar a pesar de ellas, en ese espíritu unitario y bajo la convicción de que primero tienen que estar los intereses de Nicaragua, y eso es lo que ha prosperado. Agendas particulares están del lado de quienes no se unen, de los que se involucran y se salen, de los que se excluyen, de los que rompen la unidad. Eso es donde puede encontrar agendas particulares, pero que esté empezando esas agendas particulares. Pero el resto de las organizaciones, ¿verdad?, lo que he visto es una gran disposición de consenso, de trabajar juntos y de poner el interés nacional de primero. Ok, muchísimas gracias. Fueron declaraciones del doctor José Palé, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, quien nos abordaba el tema sobre la carta que envió José Boncel al representante máximo de la Unión Europea, José Borrell, sobre los 35 millones de dólares que esta entidad donó a Nicaragua para la mitigación y prevención del contagio por coronavirus. Muchas gracias por sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde, para esta y más información, visitar nuestra página web en www.trinchera.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.